De la Albufera valenciana continuamos bajando por el Mediterráneo hasta el Mar Menor, un ecosistema tan único como frágil que está al borde del colapso. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses aparecieron todos esos peces muertos sobre el agua? 3 toneladas de peces murieron, nada menos. No fue culpa, o al menos solo culpa, de la Dana. La agricultura intensiva, el urbanismo, la gestión del agua y encima los efectos del clima han puesto a esta laguna salada, la más grande de Europa, en una situación crítica. Hasta la Fiscalía Medioambiental está investigando. Pues bien, un equipo de Informe Semanal ha viajado a la Comunidad Murciana para ver sobre el terreno esta asfixia que sufre el Mar Menor. El sol de diciembre baña el Mar Menor, 17.000 hectáreas que los 24 kilómetros de la Manga separan del Mediterráneo. Aquí, el Mar Mayor. El hermano pequeño refleja el azul del cielo. Solo hay que bajar la vista para que el encantamiento se rompa. El agua se vuelve verde y turbia, la luz se apaga a centímetros de la superficie, apenas hay rastro de vida. Décadas de urbanismo desaforado, malas prácticas agrícolas y desidia administrativa han provocado el colapso ecológico de la mayor laguna salada de Europa. Nosotros vimos lo que es toda la playa. Bueno, es que no había un hueco donde no hubiera un animal muerto. Yo no había visto eso nunca en mi vida. Y ver los animales así, de esa manera, pues la verdad es que impresiona un montón. Fue el último zarpazo de la gota fría de septiembre. La riada arrastró toneladas de agua dulce y tierra con nitratos al Mar Menor. La calma que siguió a la tempestad impidió que las 2 capas de agua que se habían creado se mezclaran. El fondo se quedó sin oxígeno. El 12 de octubre, el viento hizo aflorar esa capa anóxica en el norte de la laguna y convirtió las playas de San Pedro del Pinatar en un gigantesco cementerio de peces y crustáceos. Los que saltaban y buscaban oxígeno te daban una sensación de impotencia tremenda. O sea, la sensación que teníamos como ciudadanos era la de intentar salvarlos, pero tampoco sabíamos cómo. El impacto de verdad es muy difícil de narrar si no lo has llegado a vivir in situ, en este lugar. Celia Martínez, ingeniera agrónoma, es también una de las portavoces del Pacto por el Mar Menor, la plataforma ciudadana que ha conseguido movilizar a la sociedad murciana para salvar la laguna. No es solamente el ecosistema marino, es algo muchísimo más amplio, porque esto es un mar intimista, muy nuestro. Nos negamos a que sea un mar muerto porque nosotros en realidad estamos vivos y queremos que él viva con nosotros. Hasta hace unos cuantos años era un lugar casi ignorado y perdido en un rincón de nuestra geografía. Pero la mano del hombre, con su iniciativa y tesón, ha hecho habitable esta superficie estéril y desaprovechada. El Mar Menor lleva sufriendo agresiones que se van solapando unas a otras, ¿no? Todavía queda el problema de la antigua minería, ¿no? Que eso de alguna manera el Mar Menor ya lo había asimilado, pero luego vino el dragado del canal del Estacio, luego vinieron las regeneraciones de playa, mal llamadas regeneraciones, y finalmente ha venido el cambio de régimen agrícola en la cuenca de drenaje, que es el que ha desencadenado todo el proceso de eutrofización y de entrada de nutrientes, y que se lleva sosteniendo durante 20 años. Eutrofización, una palabra que entró en el vocabulario local en 2016, cuando el exceso de nutrientes procedentes de la agricultura disparó la producción de fitoplancton. También se acuñó la expresión sopa verde para describir el calamitoso estado del Mar Menor. Cundió la alarma, se limitaron los vertidos y el mar recuperó transparencia. Todos los datos nos decían que eran los mejores parámetros de los últimos 10 años. Por lo tanto, la situación era muy positiva y de hecho estábamos viendo esa recuperación, se estaban haciendo las cosas bien. Ahora, es cierto que después de 2018 volvió a empeorar el verano pasado y la Dana, la gota fría, sin duda fue el detonante, el responsable de las imágenes del episodio de mortandad de los peces que dio la vuelta
al mundo y de que esté en la situación actual. El parte médico es el de un enfermo que había conseguido salir de una crisis grave y que cuando ya estaba recuperándose, de repente ha tenido una recaída muy grave como consecuencia del fenómeno de la dana, que lo ha hecho tocar fondo. ¿Vale? Pero la primera medida la hacemos aquí. Superficie. ¿Vale? Así metido. Aquí es donde nos da la lectura, que es 240, 200... Está muy bajo porque es temprano, ¿vale? La recuperación fue un espejismo, según el informe del Instituto Español de Oceanografía, en el que ha participado Juan Manuel Ruiz, uno de los 8 investigadores que han abandonado el comité asesor de la comunidad autónoma, del que el profesor Pérez Ruzafa es portavoz. No estábamos en absoluto de acuerdo con esa interpretación de que el Mar Menor se estaba recuperando, pues es absolutamente falsa. El Mar Menor ya estaba en un estado deteriorado. Ya tenía una gran cantidad de materia orgánica y de nutrientes que contribuye o que hace de combustible para ese agotamiento de oxígeno que se produjo durante esas semanas, ¿no? Así era el fondo del Mar Menor en 2014. 2 años después, el 85% de las praderas marinas habían desaparecido. 20.000 toneladas de materia orgánica en descomposición añadieron todavía más nitratos a un ecosistema en estado crítico. La respuesta del ecosistema funciona mediante umbrales, es decir, unos límites a partir de los cuales ya los mecanismos que tiene el ecosistema para manejar esas presiones se sobrepasan, ¿no? Y el ecosistema entonces se colapsa y cae de una forma precipitada y brusca a otro estado más degradado. Nos cruzamos con la Begoñita, del pueblo ribereño de Lopagán. Manuel y José vienen de 5 generaciones de pescadores. Recogen la red, sin apenas pesca que compartir con Miasín, de Senegal. Toda mi familia se ha jubilado en la mar, aquí, sobre todo aquí en el Mar Menor han pescado casi todo y yo lo voy a tener complicado, bastante complicado. El Estrella de Mar ha tenido más suerte. Entre sus capturas destaca un ejemplar de lubina, especialmente grande. En esta época suelen tener huevos, que es lo que le da ese aspecto más de gordica. Esto como una mujer embarazada tiene 2 ojos. La mayor parte de los 54 pesqueros de San Pedro del Pinatar están amarrados. El gobierno regional acaba de aprobar una segunda tanda de ayudas para compensar las pérdidas de los pescadores. La contaminación no es tóxica para el ser humano, pero el precio del pescado de la zona se ha desplomado. La gente le ha cogido un poco de manía a este mar, es lógico, porque también hace muchos años que el problema se iba viendo venir, no se ha hecho nada y al final hemos llegado a un límite, que fue el episodio de los peces muertos. En la orilla suroeste, el agua del acuífero del campo de Cartagena, su río subterráneo, aflora cargada de nitratos. Hay que viajar en el tiempo hasta 1994, cuando la Confederación Hidrográfica del Segura, un organismo autónomo del gobierno central, autoriza el uso de acuíferos salobres para paliar la peor sequía del siglo. Las desaladoras se multiplican y siguen funcionando cuando acaba la sequía. Sus vertidos acaban en el Mar Menor, la zona de drenaje natural del campo de Cartagena. Llevábamos unos cuantos años, desde la década de los 80 y sobre todo desde los 90, llamando la atención sobre muchos problemas que tenía el Mar Menor y que apuntaban a que lo peor estaba por venir. Operación Chandos, abril de 2019. La Guardia Civil clausura 31 pozos y desalabradoras ilegales en otras tantas fincas agrícolas. El caso Topillo, por presunto delito medioambiental en el Mar Menor, suma ya medio centenar de investigados, entre políticos, funcionarios, agricultores y empresarios. Entre ellos un expresidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y un exconsejero de la comunidad autónoma. Había figuras de protección más que suficientes, había reconocimiento de la contaminación del campo de Cartagena, pero las administraciones han mirado para otro lado, no han velado por el cumplimiento de la normativa y en algunos casos incluso lo que han hecho en estos últimos años es todo lo contrario. En el Mar Menor habremos contribuido en mayor o en menor medida, lógicamente todo el entorno ha contribuido. Pero se ha centrado todo, o se está centrando, en mi opinión, erróneamente, en la agricultura. Se habla de agricultura intensiva como devoradora de medio ambiente, y no es así. Los casi 10.000 regantes del campo de Cartagena suman 42.000 hectáreas de cultivos.
Celebran ahora los 40 años del trasvase Tajo Segura, que convirtió el secano en regadío. Temperaturas suaves, calidad de la tierra y agua aprovechada gota a gota, la fórmula que permite hasta 3 cosechas al año. No hay ningún lugar en Europa seguramente que produzca la tremenda diversidad de productos saludables que tenemos aquí. Es que en esta misma finca en la que estamos, ahora mismo estáis viendo detrás de mí lechugas mini romanas, pero tiene zonas para producir pimiento, para producir apio, para producir alcachofas, y eso se está haciendo aquí. Eso es una riqueza que tiene España que debe guardar, también como debe guardar y preservar y proteger el Mar Menor. Y eso lo que hay que decir es que es posible. Los cantos de sirena de quien dice hay que eliminar para proteger no son reales. Hay que compatibilizar los usos. La Laguna Salada es el telón de fondo de esta explotación 100% ecológica. La mayor parte de su producción va al norte de Europa. Utiliza las últimas técnicas biodinámicas, pero no todas las fincas son tan modélicas como esta. Esta parcela ahora en Barbecho forma parte de las 9.500 hectáreas de regadíos ilegales que han aflorado este año, un 20% de la superficie cultivada. Nosotros entramos en el 1 de agosto del 2018 y fue entonces cuando empezamos a cruzar el registro de aguas con la imagen de teledetección. En el momento que realizamos eso, pues salieron unas distorsiones y son las que estamos investigando. Aquellas que tengan localizadas, pues efectivamente que las supriman, que las eliminen o que abran sus expedientes sancionadores en este caso. Y si es así, pues lógicamente las zonas que no tengan derecho a agua pues no podrían regar. Un equipo de agentes del Ministerio para la Transición Ecológica toma muestras del agua que baja por la rambla del Albujón, la principal de las que vierten al Mar Menor. Conductividad 7,20, milisiemen, temperatura 14,2. En 2019 se ha abierto el doble de expedientes sancionadores que el año anterior. 207 por vertidos, pozos y desaladoras ilegales y regadíos irregulares. Evidentemente no se ha hecho bien porque desde el año 2001, creo recordar, está declarada zona vulnerable el campo de Cartagena. Por lo tanto, desde esa fecha se debían de haber adoptado unas buenas prácticas agrarias para reducir la contaminación por nitratos. Y esas buenas prácticas agrarias a quien le compete es a la comunidad autónoma como competente en agricultura. Están llegando al Mar Menor por segundo más de 200 litros de vertidos cada segundo y cada día llegan 3.000 kilos de nitratos. Esto solo puede cortarlo el Ministerio del Gobierno de España. La competencia, los únicos que pueden hacerlo es el Ministerio, es Confederación, y no están haciendo nada. El Gobierno regional ya ha desembolsado parte de los 40 millones de euros en medidas urgentes y prepara una ley de protección integral del Mar Menor. Será la segunda, después de la que el Partido Popular de Murcia derogó en 2001. El Ministerio para la Transición Ecológica ha aprobado el proyecto Vertido Cero, dotado con 600 millones de euros. Mientras, la gota fría volvía a anegar esta semana las calles de los Alcázares. Miles de litros de agua dulce seguían su camino natural en tromba hacia el Mar Menor. Una dana menos virulenta que la anterior recordaba, sin embargo, la amenaza latente sobre un enfermo en estado crítico. Hay que tomar medidas que minimicen los impactos, que tienen que ver con zonas donde no se pueda cultivar, recuperación de zonas de vegetación natural, habrá que poner alguna zona húmeda artificial, pero sobre todo lo que hay que hacer es eso, tener un sistema de recogida de aguas, de tratamiento de aguas, de eliminación de salmueras, de extracción de nitratos y poder gestionar de manera eficiente ese agua. SOS Mar Menor, SOS Mar Menor, SOS Mar Menor. Traemos a un montón de gente que viene de Cartagena, que viene de Murcia, de toda la región de Murcia, y gente que también se ha unido con nosotros de Madrid, y lo que queremos hacer es visibilizar un problema que tiene que trascender la frontera de nuestra región, porque consideramos que es un problema a nivel no solo del Estado, sino a nivel mundial. Va a costar trabajo el volver al estado inicial, al estado anterior a la sopa verde como mínimo. No tenemos una bola de cristal, no podemos saber si van a ser un año,
2 años, 3, 10 o 20, no lo sabemos. Lo que hay que hacer es trabajar desde ya e ir a las fuentes de esos aportes de nutrientes que está en el lado de tierra, en la cuenca vertiente. Si se empieza a trabajar en esa línea, con el tiempo la naturaleza encontrará su camino. El sol se pone sobre el Mar Menor, un ecosistema único cercado por cultivos y cemento. El tiempo dirá si su estado es irreversible o aún hay esperanza para el enfermo. Pues así ponemos punto final.